Ujú. Qué raro. A mí no me sale que ya estoy grabando. ¿Vieron qué raro? O no sé dónde estoy. Bueno, ya estamos grabando. Bueno, hoy vamos a ver la solución del tercer examen de clasificación a la Olimpiada Iberoamericana de Matemática, que fue en el sábado 8 de agosto. Acá, esto lo corregimos antes de hacer el examen, creo. Eh, y pues básicamente fueron los primeros, bueno, fue el tercer examen, fueron los problemas 6, 7, 8 y 9. Hablando de eso, no sé, bueno, esto tal vez no se hacía en años anteriores de enumerar los problemas del 1 al 12, porque por general, bueno, este año se intentó hacer 4 exámenes clasificatorios para cada Olimpiada. Y no sé si me comentan qué les pareció esa numeración, numerar los problemas del 1 al 12, si les parece como mucha cosa, los exámenes del 1 al 4, qué les pareció esa numeración, digamos. A mí me pareció porque si no, no tiene muchos archivos con el mismo nombre, entonces es como raro. Ajá, como que sí les pareció un buen paso hacia adelante. No sé, yo me confundía mucho en medio del examen, estar pensando en cuál problema era. Sí, Nada más empezar a naturales al final y ya. ajá, ajá. No, Sí, no, al final me metí y dije como, bueno, cuando los escaneé, los retuve. ajá. Ok, ok. Eh, no, digamos, sentimos que es bueno como para distinguir los problemas, incluso para nosotros a la hora de calificar es mucho más sencillo. Eh, ya después de haber hecho los exámenes, de planeado los exámenes, calificado y todo, ya uno se sabe que el problema 12 es el problema 12, que el problema 9 es el problema 9. Pero sí, entiendo que para ustedes, sí, en pura entrada, si están acostumbrados a todos los exámenes numerarlos del 1 al 3 o del 1 al 6, tal vez esto sea un toque extraño, en especial ya en este examen, digamos. Apuesto a que todavía no los hemos terminado de revisar y a mí no me tocaba revisar los 7, pero apuesto a que este problema 7 mucha gente le puso problema 1, así no me cabe duda. Eh, pero bueno, la idea es seguir utilizando como esta numeración para que sea más claro para todo el mundo, digamos, y más que, por ejemplo, estos videos van a quedar grabados y eventualmente, no sé, se van a compartir en el canal de YouTube y así, que en los videos, que si alguien lo ve y tal vez no hizo el examen, que pueda ver a simple vista que son problemas distintos, ¿verdad? Eh, bueno, en particular este examen, para comentarles antes, eh, a mí me pareció muy bonito. Eh, Tal vez un poco diferente a los demás exámenes. Este problema de geometría me pareció muy bonito. Este 2 está vacilón también, este también. Bueno, yo les había dado la clase pasada del primer examen, el sábado pasado, creo que fue en la mañana, y, y considero que este examen tal vez está un poco más accesible que el primer examen que vimos la vez pasada, porque, porque el de la vez pasada tal vez el tercer problema tenía una idea un poco sintética, pero este como que todo es muy natural una vez que lo veamos. Pero sí, bueno, vamos a resolver primero el problema 7. Se podría decir que hoy los voy a enseñar a resolver el problema 7, literal. Eh, bueno, un breve comentario sobre eso del problema 7. No sé si ustedes probablemente han Ay, escuchado. Está en grabación, ¿verdad? Sí, yo sé, pero eso es lo que les iba a decir, que probablemente ustedes han escuchado ese chiste sobre resolver el problema 7, eh, y quería comentarles un poco al respecto, digamos. Eh, Eso sobre resolver el problema 7 tal vez a primera vista suene como muy inofensivo y así, y es muy parte de la cultura de Olimpiadas en general, pero vieran que como que ya analizándolo más a fondo, ese chiste que se ha vuelto como hasta una subcultura, ya, o sea, ya es, para la gente que lo ha escuchado por mucho tiempo, ya es como cansado de escuchar esa cosa. Eh, en realidad vieron que eh, es una cosa, tal vez un toque fea, digamos, como que uno se imagina a las personas que hablan del problema 7 y no sé, eh, por lo general es un grupo ahí de, no sé, de amigos de Olimpiadas que hacen chistes del problema 7, de resolver el problema 7, pero eso
como que ya analizándolo, tiene ese chiste de resolver el problema 7 tiene como un tinte muy de objetificar a las personas y un enfoque muy misógeno y tal vez incluso muy machista, porque por lo general los que hacen esta clase de chistes son los mayas. Entonces, no sé, quería comentarles para que ustedes mismos se cuestionaran eso y a futuro, si ven a gente haciendo esta clase de comentarios, sí, no, lo piensen dos veces. Hay muchas personas que se ofenden con escuchar ese chiste y la verdad es que está muy mal y es bueno que ustedes a esta edad lo vean claro y pues no solo dejen de hacerlo, sino que le digan a las personas lo que en verdad es, ¿verdad? Que no es un chiste inofensivo como cualquier chiste que uno pudiera hacer, sino que es perpetuar toda una cultura de objetificación a las personas y de machismo y misoginia. Entonces, sí, por eso no iba a ser como un chiste del problema 7 si eso iba a aparecer. Era más que quería comentarles de eso porque me estaba acordando de ese chiste muy tonto. En general, no solo en mate o en Olimpiadas de Mate, sino que en las áreas STEM eh, todavía se perpetúa mucho esa cultura y hay que ir cambiando eso, ¿verdad? Y ustedes ahora tienen el poder de hacerlo, que están como apenas comenzando con todo. Bueno, ya fin del comentario activista del día. Vamos a ver ahora sí, resolver cómo es este problema de geometría. Eh, bueno, supongo que ya ustedes lo vieron, lo voy a leer rápidamente. Tenemos un triángulo, tenemos el pie de una altura, ¿verdad? Le dicen una perpendicular, pero es una altura al otro lado. Y entonces a partir de ese punto, eh, creamos bueno, se nos forman dos triángulos, ¿verdad? Cuando uno traza una, una altura y entonces en esos dos triángulos, desde ese vértice del pie de la altura, trazamos las otras dos alturas a los otros lados y entonces nos van a quedar dos puntos en los dos lados en los dos lados adyacentes al vértice donde comenzamos y repetimos eso para todos los tres vértices del triángulo. Entonces se nos van a crear todos estos puntos, ¿verdad? Entonces vamos a dibujarlo. Esperamos que no nos coma mucho el asunto. Solo un toquecito. Ya lo tenía en modo oscuro. Ajá, ok. Entonces ponemos uno, ponemos otro. Tenía que ser un triángulo acutángulo, creo, ¿verdad? Esto es acutángulo. Si quieren, me dicen si sienten que está haciendo muy rectángulo. Sabe que una persona quiere que la meta la llamada. Bueno, tenemos el triángulo ABC, ¿verdad? El típico. Y entonces trazamos una perpendicular desde A. Entonces tocamos acá. Ajá. Bueno, acá tenemos la altura. Se nos trazó toda la línea, pero bueno, ahí podemos ignorar el resto. Ok, entonces le vamos a ponemos este punto acá. Le vamos a llamar A'. Vamos a cambiar el nombre acá. Ya vamos a cambiar el nombre. Era, ok, son un toquecito. Casarins. Pongamos de A' para. Solo voy a hacer el de uno de los tres lados. No vamos a dibujar todos los tres lados de los puntos porque mucha cosa, ¿verdad? Ajá, A', listo. Y trazamos las otras perpendiculares desde A' hasta AB y desde A' igual hasta AC. Y entonces esto nos da los dos puntos, los vamos a poner al lado AB. Este, si no me equivoco, va a ser el punto A sub B. Si estoy poniendo los nombres mal, ahí me corrige. A sub B le vamos a poner así. Ok. Y este otro va a ser el punto A sub C. Ajá.
Ok. Listo. Entonces hacemos eso para los demás lados, ¿verdad? Acá estos ángulos son de 90. Tal vez acá no lo estamos dibujando todavía, pero son perpendiculares, ¿verdad? Entonces van a ser ángulos de 90 grados. ¿Qué más nos hace falta? Ok, vamos a dibujar tal vez un par de puntos más de los otros que se crean, porque, bueno, estos son todos los puntos que se creaban para un vértice, pero vamos a crear un par de más para ver una cosa. Entonces, trazamos la línea acá hasta A, la de C hasta A, y trazamos, ¿cuál más? Ajá, la de este puntillo. Bueno, no, primero, un momentito. Primero pongámosle los nombres a los puntos. Este sería el punto, este sería el punto B sub A. Ok. ¿Quién escribió los nombres de estos puntos? Suave, no, este punto está mal. Este está súper mal, son un taquecillo. Vamos a ponerle acá y ahorita eliminamos ese punto. Pero ese B sub A no es C', más bien. B sub... Ah, mira, gracias, sí, S'. Es que no lo... pensé que ya había puesto los otros perpendiculares. Gracias, sí, Ernesto, nada que ver. Entonces venimos y seleccionamos este punto, lo eliminamos. Este no es... Una pregunta, a Sí. sub B no es el que está en el lado AC. A su vez el que está en el lado AC. Sí, porque yo creo que es como según el punto del triángulo el que están puestos. Ah, mira, gracias, gracias. Y no gracias a la persona que se le ocurrió los nombres de estos puntos. Había todo un alfabeto después, yo como yo no sabía leer. Nada, pero no importa. Entonces, bueno, primero corrijamos este. Este sí es C'. Ajá. Entonces, listo. C'. Este, entonces sería A sub C. Este sería A sub B. Mira, como le quité el nombre, le puso A sub 1. Este sería A sub B. Y este sería ya por fin B'. Ok, súper, súper, súper duper. Nos falta nada más trazar 2 puntos y ya resolvemos el problema. Nos falta las perpendiculares. Vamos a trazar las perpendiculares desde C' al lado AC. Ajá. Y entonces eso nos va a dar un punto aquí, que este sería C sub B. Sí, C sub B. Okay. Jesucristo, sí. Tal vez ustedes en papel todavía se les puede haber hecho más enredo con estos puntos. Hijo puña. Eso pasa cuando hacemos un ángulo de casi 90 grados. Nos quedaron los puntos muy arriba. Pero bueno. Tal vez ahorita hacemos algo al respecto. Todavía se distinguen, ¿verdad? Si sienten que el dibujo está quedando muy feo, también me dicen y lo podemos cambiar un poco. Bueno. Este va a ser entonces C sub B. Que dicho que... Ah, no. Qué madre, cambié el que no tenía que cambiar. Este es A. Este es C sub B. Y por último, este de acá va a ser... Este va a ser B sub C. Sí, ok. Bueno, si no me comí nada, si todo está bien, entonces vamos a mover un toque aquí este asunto para que no nos queden puntos tan feos. ¿Cómo lo ven así? ¿Se la juega así? Súper. Bueno. Entonces vamos a jugar con esto, ¿verdad? Bueno. Ahora creo que ya se ven más claros, ya están más separados. Bueno, entonces vean, vamos a probar un par de cosillas acá primero. Primero que nada,
Bueno, vean que acá, y vean que vacilón, en GeoGebra uno lo mueve y siempre hay 3 líneas concurrentes acá. ¿Cuáles son? Las A', B' y C'. ¿Por qué? Porque mágicamente esas 3 líneas son las alturas del triángulo y las alturas se intersecan, ¿verdad? En el, en el ortocentro. ¿Sí? ¿Qué montón de nombres de puntos? Al ortocentro le vamos a poner H, como clásico, ¿verdad? Entonces tenemos que acá tenemos el ortocentro H, ¿verdad? Y entonces acá vamos a ir trazando más líneas, porque qué bonito. Vamos a trazar las líneas del triángulo órtico, se le llama, o las bases, o el triángulo que se forma con las bases de las alturas, ¿verdad? Y AC'. Ok, súper. Y ahí lo tenemos, ¿verdad? El triángulo con sus alturas, el ortocentro, triángulo órtico, todo el asunto. De nuevo, como les dije en la clase pasada, lo parte más fundamental de resolver un ejercicio de geometría es hacer un dibujo bonito, ¿verdad? Entonces acá lo estamos haciendo. Bueno, ¿qué vamos a tratar de probar primero? Vamos a tratar de probar que, para que sepan, esto es como la primera parte mágica del ejercicio. Vamos a tratar de probar que este cuadrilátero, el CB, BC, C', B', ese cuadrilátero es cíclico, ¿verdad? Y después Una de... pregunta, ¿no ¿Sí? nos faltó el punto C sub A? Se suba, sí, nos faltó y nos faltó también el punto B sub A, o sea, los puntos sobre acá, la parte A. Pero no los estoy poniendo todavía porque no los vamos a usar, bueno, al menos en esta parte. Y para no hacer el dibujo más, llenar el dibujo de tantas cosas, ¿verdad? Tratar de poner lo esencial. Pero ustedes en el dibujo, Ok. obviamente, cuando hicieron el examen, pudieron haber dibujado todos los puntos, no es como que los iban a borrar solo para no verlos, ¿verdad? Si ustedes ya tienen un dibujo con mucha cosa, no importa, trabajenlo. Por eso también traten de hacerlo, de agarrar toda una página para hacer el dibujo, hacerlo muy grande, así, para que no se les confunda nada visualmente. Pero bueno, vamos a intentar probar eso. Y eso va a ser como, bueno, o sea, en realidad eso no es tanto, pero después de eso, ya uno como que se da una idea de qué es lo que quiere probar, ¿verdad? Acá uno lo puede hacer por una observación muy sencilla. Ah, santo, ¿qué está haciendo? No, no, se me destruyó el segmento que acaba de hacer. Ya todo bien. Ok, acá uno lo puede hacer con una observación muy sencilla, que son un toquecito, lo voy a poner acá para rayar. Básicamente, ¿qué pasa? Vean este ángulo acá. Este ángulo es de 90 grados, ¿verdad? El ángulo C, CB, C'. Dios, no puedo con tantos subíndices y superíndices, pero bueno, el triángulo C, el ángulo C, CB, C', este ángulo es de 90 grados, ¿verdad? Es de 90 grados y de la misma forma vamos a tener que, espero que no haya nadie en waiting room porque llevo un rato sin revisar eso. Este ángulo va a ser igual al ángulo, a este ángulo de acá, ¿verdad? Al ángulo, este sería el BBC, B', al BBC, B'. Ven, entonces, como estos dos ángulos son 90 grados ambos, entonces, al ser iguales, eso implica, ¿verdad? Que esto implica inmediatamente que el cuadrilátero, ¿cuál cuadrilátero? El cuadrilátero B', C', BC y CB. Jesucristo. Estoy seguro que me voy a confundir en algún punto con los nombres de estos puntos. Que ese cuadrilátero es tan cíclico, ¿verdad? Que hasta aquí estamos bien. Si alguno va teniendo dudas, me para con toda confianza y me dice como, hey, Kevin, no entendí esta cosa, siento que lo explicaste muy rápido o estás en mute y lo corregimos.
Eh, entonces tenemos que ese cuadrilátero es cíclico, ¿verdad? Sencillo, pero es como una observación fundamental. Obviamente, esto es para un lado del triángulo. Entonces vean que vamos a tener otros dos cuadriláteros cíclicos, los análogos a este para los otros tres lados. Y ahí no lo hemos resuelto, ¿verdad? Imagínense si hubiéramos probado que CBBC ACAB es cíclico. Entonces ya ahí estamos encontrando que 4 de los 6 puntos que queremos probar que están en un círculo, están en un círculo. Entonces, como que ahí ya va yendo más en esa dirección. Por el momento solo hemos probado que este cuadrilátero es cíclico. Pero uno va diciendo como, ok, yo también quiero probar que CB, BC, AC y AB precisamente estén en un círculo. O sea, yo también quiero probar que esa cosa es cíclica. Entonces, en resumen, que le voy a quitar el annotate porque no sé cómo funciona esto con GeoGebra. Entonces, básicamente, también queremos probar que ese es cíclico. Entonces uno dice, ok, en un cuadrilátero cíclico, los ángulos opuestos suman 90, entonces básicamente todo este ángulo de acá, el ángulo B'CB, tiene que sumar 90 con este de acá, ya que ya sabemos que este sí es cíclico, pero este grandote de acá, el CBBC ACAB, como este también queremos probar que es cíclico, y este ángulo tendría que ser lo mismo que este, ¿verdad? Y similarmente acá, este ángulo tendría que ser lo mismo que este. En resumen, como estos dos cuadriláteros básicamente están saliendo del mismo punto acá de A, o sea, tienen 3 lados paralelos, este cuarto en ambos también tiene que ser paralelo. En realidad comparten 3 lados. En resumen, para probar que este cuadrilátero grande es cíclico, como ya sabemos que este pequeño es cíclico, entonces, ¿qué pasa? Que queremos probar, es equivalente a probar que esta recta o este segmento B'C' es paralelo con este, ABAC, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de probar eso. ¿Y cómo vamos a tratar de probar eso? Vamos a tratar de buscar triángulos semejantes o líneas paralelas. Mira el gato de mi... Acá tengo un gato que está llorando. No llores. Bueno, ya. Básicamente, ¿cuáles dos triángulos queremos probar que sean semejantes? Acá en el dibujo se ve muy claro. Bueno, vean que este segmento de acá de la prima AC, este segmento de acá es paralelo a HC'. ¿Por qué? Porque ambas líneas son perpendiculares al lado AB, ¿verdad? De la misma forma, B'H es paralelo. Oh, Dios, acá tengo. Sorry. Tengo un gato. Bueno, hay alguien en el waiting room, ya todo bien. Este lado, B'H, y este otro, A'AB. Estos ambos son paralelos, ¿verdad? Obviamente, porque también son perpendiculares al lado AC. Y si queremos probar que el ABAC es paralelo al B'C', entonces ya nos queda muy claro que básicamente queremos probar que, Dios, este gato me está interrumpiendo demasiado, queremos probar que los triángulos, los voy a escribir para que les queden claros, queremos probar que los triángulos A', AB y AC, este triángulo es semejante al triángulo, le voy a poner acá el simbolito de, el signo de exclamación, que quiere decir que eso es lo que queremos probar que es semejante al triángulo H, B'C', ¿verdad? Eso es lo que queremos probar. Y si ya probamos eso, ya estaríamos probando que estos dos lados son paralelos, estaríamos probando que este cuadrilátero es cíclico. Entonces, ¿cómo probamos esto? Bueno, ya tenemos que dos lados son paralelos, ¿verdad? Que estos par de lados sean paralelos, ¿verdad? Lo voy a poner acá con flechas.
esta recta es paralela a esta. Y esta acá la voy a poner con doble flecha. Esta es paralela a esta. Como ya tenemos ¿eso qué quiere decir? Cuando tenemos dos pares de rectas paralelas que salen de un mismo vértice. Eso en resumen, lo que quiere decir, lo que implica, es que este ángulo de acá, ¿verdad? El ángulo AC, todo este ángulo le voy a poner acá dos lineecitas, tal vez lo debería poner en otro color, pero bueno, manejémoslo así. Es igual o de igual medida a este, ¿verdad? Al B'HC'. Entonces, ya tenemos que ese ángulo es igual. Ahora, ¿qué nos gustaría probar para terminar de probar que esos triángulos son semejantes? Tal vez una proporcionalidad, ¿verdad? Una proporción. Y eso es lo que vamos a hacer. Vean que tenemos que, bueno, ya tenemos dos triángulos que evidentemente porque tienen los mismos ángulos, son dos pares de triángulos, son semejantes. Primero tenemos que el triángulo A, B', H', B'H, este triángulo va a ser semejante al triángulo, va a ser semejante al triángulo, al triángulo A, AB, A'. Ok, explicar la solución de este problema se volvió un trabalenguas con los nombres de estos puntos. Y también tenemos, análogamente, que los triángulos, ¿cuáles son? Serían el AC''H, que el AC''H es semejante al triángulo, sería el AAC C''. No, AAC A'. Ok. Tenemos que esos dos pares de triángulos son semejantes por ángulos. Muy sencillo, obvio. Y entonces, esa observación ya es la que nos va a permitir terminar de hacer el asunto, porque de inmediatamente con estas igualdades, ¿qué implica esto inmediatamente? Que vamos a tener que B'H entre AB. ¿Por qué estará llorando tanto el gato en mi parte? Apenas terminemos esta, vamos a hacer un break para que ustedes vayan a descansar y yo vaya a ver qué tiene mi gato. B'H, ABA, esta cosa es igual a, esta cosa va a ser igual a A', no mentira, AH sobre A'. Eso espero que lo vean claro, ¿verdad? Es por las semejanzas de triángulos que acabamos de poner, literal, de inmediato. Y entonces esto es igual a C'H sobre, ay, si no me come el trabalenguas, AC A'. Súper. Ven, entonces tenemos estas semejanzas de triángulos y entonces tenemos estas proporciones. Entonces vean que este lado sobre este lado es igual a este lado sobre este lado. Y además tenemos que estos dos ángulos son iguales, por eso de las paralelas. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces estos dos triángulos son semejantes por el criterio lado, ángulo, lado, ¿verdad? O sea, en resumen, hasta el momento solo hemos utilizado ángulos y semejanzas de triángulos. Entonces vean que
Esto se ve en segundo o primer nivel de Olcoma. Hasta el momento no hemos usado nada muy sofisticado. Todo esto se puede hacer totalmente. Espero que les vaya quedando claro. Entonces esto sí se da, ¿verdad? O sea, ya no es un queremos probar esto, sino que efectivamente son, ya sabemos que son semejantes. Y entonces, todo esto implica que, como lo acabamos de decir, esto implica que AB a C es paralelo a B' a C'. Entonces, esto implica que el cuadrilátero, que queríamos probar que era cíclico, el AB AC BC CB es cíclico. Entonces, hasta ahí estamos bien. Vean que, entonces ya acabamos de probar que 4 de los 6 puntos que queremos probar, que están en una misma circunferencia, Y acá es donde la solución del problema, como que tenemos que ya darle el martillazo. Bueno, vean que este es uno de los 4 posibles cuadriláteros, porque para los 3 lados para los otros 2 lados está el cuadrilátero equivalente. Entonces ya tenemos que hay 4 cuadriláteros cíclicos. Básicamente, ¿qué queremos probar? Que esos cuadriláteros cíclicos están en el mismo círculo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Santo crédito. Voy a quitar acá. Anote. Bueno, ¿les parece si volvamos? ¿Les quedó claro hasta esta parte? ¿O alguno le ocupa tomar foto o algo así? Sí, ok. Disculpa. ¿Todo bien? Sí, ok, que todo bien. Ok, bueno, volvemos. Un toquecito. Mira, es el borrador que borra con solo tocar las cosas. Ok. Bueno, entonces, ¿qué nos hace falta? Probar que esos 3 cuadriláteros cíclicos están en el mismo círculo. Entonces, acá hay varias formas de hacerlo. Vamos a hacerlo de una forma un poco, no sé, abstracta, pero muy bonita. Borré el símbolo del cuadrilátero. Ok. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Pero nada más decir que era como análogo para los demás. Digamos ¿Cómo? que si usted traza, no puede decir nada más que es análogo para los demás, que si usted traza B sub C, B sub A y otros 2 puntitos que simulen B sub C y C sub B, ¿Sí? bueno, los que sean análogos para este caso, y también va a ser cíclico, y ahí tendría 2 cuadriláteros con 3 puntos en común. Dos círculos con 3 puntos en común. No, porque vean que los pares de cuadriláteros que formamos tienen solo 2 puntos en común cada uno. Ah, bueno, ok. Ese es el asunto. No, sí, si tuvieran 3 puntos en común, ya hubiéramos terminado hace rato, dijo. pero no, tienen solo 2 puntos en común. Si ustedes ya dibujan los otros 2 puntitos que hacen falta y ver los 3 cuadriláteros que se forman, cada par de cuadriláteros tiene solo 2 puntos en común, entonces todavía ocupamos ver el asunto, ¿verdad? Si no, este problema sería un problema de nivel 2 del coma de desarrollo. Acá está la parte que ya lo hace ser un problema para clasificatorio de Ibero. Bueno, vamos a tener 3 círculos, ¿verdad? Estos 3 círculos sabemos que tienen 2 puntos en común, eso de fijo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos círculos que se intersecan en 2 puntos en común, ¿cuál es la línea que pasa por esos 2 puntos? ¿Cuál es la línea? El eje radical, ¿verdad? El eje radical. Entonces allá uno empieza a decir, esto acá hay algo raro, acá hay gato encerrado. Qué mal chiste. Entonces uno piensa en hacer algo con los ejes radicales. Tenemos 3 círculos y tenemos los 3 ejes radicales. Entonces, ¿qué pasa? Que podemos usar eso, ¿verdad? Entonces, básicamente, lo que podemos ver acá, bueno, primero lo siguiente, si tenemos 3 cuadriláteros cíclicos, si 2 de esos cuadriláteros cíclicos estuvieran en el mismo círculo, ya estamos.
porque con solo 2 de los 3 cuadriláteros ya están los 6 puntos ahí, ¿verdad? Entonces tenemos dos casos en el que 2 cuadriláteros están en el mismo círculo, que ya implicaría de inmediato que todos los 6 puntos están en el mismo círculo y termina el problema. O tenemos el caso en el que ningún par de cuadriláteros está en el mismo círculo. Entonces, si ningún par de estos 3 cuadriláteros está en el mismo círculo, eso quiere decir que los 3 cuadriláteros, ¿verdad? Esto lo pueden escribir por contradicción. Entonces ustedes escriben, suponga que ninguno de los 3 cuadriláteros ningún par de los 3 cuadriláteros está en el mismo círculo. Entonces, por lo tanto, eso implica que cada par de estos 3 círculos, de estos 3 cuadriláteros cíclicos, van a tener exactamente 2 puntos en común, porque sí sabemos que tienen 2 puntos en común. Eso va a implicar que cada par de estos 3 círculos tiene un eje radical bien demarcado. ¿Y cuáles son los ejes radicales de estos 3 círculos? Vean que los cuadriláteros, bueno, escribámoslos tal vez, o sea, voy a quitar acá bueno, no, en Annotate, sí, todavía. Bueno, un cuadrilátero es ese, el que está acá abajo, el AB, AC, BC, CB. Escribamos cuál sería otro. Haciendo el análogo, nada más cambiamos los papeles, cambiamos el B, el A por el B, el B por el C y el C por el B. Entonces tendríamos B sub C, bueno, pongamos B sub A, B sub C, no, B sub A, B sub C, sí, correcto. Bueno, tal vez lo voy a escribir en orden para que no haya confusión del todo. Cuando uno quiere hacer esto, como los lados sí son análogos, uno lo que hace es que el A le pone B, al B le pone C y al C le pone A. Entonces, como acá era B, este sería B sub C. Como acá era A sub C, ahora sería B sub A. Y acá sería C sub A. Y acá sería A sub C. Entonces, acá lo que hicimos fue girar la cosa. Este sería el siguiente cuadrilátero que nos queda. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Veamos cuáles son los que tienen, los 2 puntos que tienen en común estos 2 cuadriláteros cíclicos, o sea, los 2 puntos que tendrían en común sus 2 círculos, sus 2 circuncírculos, que sería por donde pasa el eje radical. Vean que los que tienen en común son AC y BC. ¿Ven? Entonces, eso quiere decir que la recta AC-BC sería el eje radical de los círculos, de los circuncírculos de estos 2 cuadriláteros cíclicos. ¿Ven? ¿Cuál es la recta AC? Es el lado extendido, digamos, el lado C. Escribí súper mal. El lado C. Entonces, en resumen, ustedes escriben, suponga que 2 de estos círculos no son el mismo círculo, entonces por lo tanto los 3 círculos son diferentes, pero cada pareja se bisecan, entonces tienen un eje radical demarcado y los 3 ejes radicales serían los 3 lados del triángulo. ¿Ven? Pero ¿qué pasa? Que hay un teorema conocido de ejes radicales que dice que los 3 ejes radicales son concurrentes. O sea que se tocan en el mismo punto y acá es obvio que los 3 ejes radicales, que serían los lados del triángulo, no son concurrentes. Entonces tenemos una mega, hiper, duper, super contradicción. ¿Ven? Contradicción, entonces eso quiere decir que no es posible. No es posible que que 2 de estos cuadriláteros no estén en el mismo círculo. O sea, cada pareja de estos cuadriláteros está en el mismo círculo. O sea, los 3 cuadriláteros están en el mismo círculo. Y entonces queda esto mostrado. Ok, ¿alguna pregunta con esto? ¿Algún comentario? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? No sé, ¿lo entendieron?
Yo hubiera preferido que en el problema pusieran otros nombres para los Para puntos, los puntos. porque al principio lo dibujé y me confundí tantas veces. Sí, sí, ok. No podría concordar más. Sí, no, había todo un alfabeto después de A, B y C. Digamos, no era como que tenían que hacer todas las posibles combinaciones de A, B y C, pero, Sí, es pero cierto. de ahí es parte de, digamos, si ustedes llegan a una olimpiada, no sé, IMO, Ibero, lo que sea, Sí, sí, sí. no esperen que los que hacen los exámenes sean amistosos. Ellos quieren que ustedes se confundan. Pero supongo que Eh, uno podría como cambiarlo en el borrador y luego ya en la solución lo vuelve a poner. Uno dice como, Sí, yo eh, pensé en eso, pero luego tenía aún más letras y la verdad es que no, no valía la pena. ¿saben qué? Ustedes pueden hacer eso. Obvio que tendrían que también estar dispuestos a defender sus problemas a la hora de defender puntos, porque los más que califican a veces son muy malos y dicen como, es que estaba muy confuso, entonces ya le ponen cero, ¿verdad? No se toman la molestia de verlo más a fondo, pero ustedes podrían hacer eso como, sean los puntos A, C, A, B, A, bla, 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 D, F, H, I, J y K, y ya resuelven todo el problema con eso, también lo pueden hacer. Sí. Pero sí, espero que les gustara. Es eso, es una parte bonita por contradicción con ejes radicales. Entonces, de ahí no, nada, ese es el problema de geometría. Voy a pausar aquí para hacer un descanso porque ¿qué hora es? ¿Cómo veían la hora acá? Acá. No. Son las 9:52. Las 9:53, correcto, súper. Entonces, vamos a hacer un descansito de 5 minutos para ir a ver qué le pasa a nuestro gato y ya volvemos. Santo aquí. Y ya volvemos aquí. Bueno, chicos, ahora vamos a resolver el problema 2, que es de teoría de números, tal vez sí, es de teoría de números, entonces vamos a resolverlo. Bueno, entonces en este problema básicamente teníamos eh, un, o sea, dice, llamamos un conjuntico a un conjunto de 506 enteros positivos que satisfacen esta cosa, ¿verdad? Por cierto, creo que esto ya de 506 había venido en otro problema, ¿verdad? Que era como que 506 menos 1 por 4 a 2020, no sé, pero creo que este problema lo propuso Campos, como que no iba a dejar pasar la oportunidad de que 506 menos 1 fuera 4, fuera 20 entre 2020 entre 4. Eso va a pasar dentro de 500 años otra vez, algo así. Entonces, bueno, tenemos un conjunto de 506 enteros positivos que satisfacen esta cosa. Este es 0 menor que a sub 1. Esto ya implica que todos son enteros positivos, todos son diferentes, vean. Pero el mayor puede ser 2020 máximo, ¿verdad? Entonces está en el rango de 1 a 2020. Y entonces dice, para cada conjuntico consideramos el conjunto de 505 diferencias de términos consecutivos, estas que vienen acá, de sub 1, de sub 2, de sub 3, las 505 diferencias entre los 506 números. Y entonces hay que demostrar que para cualquier conjuntico existen más de 70 de estas diferencias que toman en el mismo valor. Ok. Bueno, acá habíamos puesto una nota que queríamos decirles, el valor repetido de las diferencias puede ser entre diferentes conjuntivos, porque a veces la gente en el examen pregunta muchas cosas, que pensamos que esta era como la pregunta que se podían hacer más. Sí, la diferencia que se repite, que más se repite, puede cambiar, ¿verdad? Y no ser el mismo, entonces, por si acaso. Bueno, son toquecito, voy a abrir Paint para tener como un fondo blanco en el que escribirles la solución y vamos a eh, empezar a resolverlo. Bueno, primero que nada, vean que, como les dije, los A sub 1 hasta A sub 506 están en el rango de 1 a 2020 inclusive. Luego, más de 70 de estas diferencias toman el mismo valor. Entonces, vamos a hacerlo por contradicción. Vamos a hacer una contradicción clásica. Entonces, supongamos
Entonces, la parte más importante es lo que vamos a suponer. Entonces, supongamos que cada posible diferencia, o sea, tanto 0, 1, una diferencia puede aparecer 0 veces, ¿verdad? O sea, puede ser que ningún par de enteros a sub i consecutivos sea 2 o sea 3, y entonces 2 o 3 no se repetirían 0 veces en los d sub i. Suponga que cada posible diferencia ¿cuál sería la negación de esto que me están pidiendo demostrar? Demuestra que para cualquier puntico existen más de 70 de estas diferencias. Lo contrario sería a lo sumo, ¿verdad? Entonces suponga que cada posible diferencia se repite a lo sumo 70 veces, ¿verdad? Entonces se repite como máximo 70 veces. Entonces, ¿qué va a pasar? Vean que las diferencias, los de sub i, como los a sub i, todos son diferentes estrictos, entonces vean que los de sub i van a ser también enteros positivos, ¿verdad? Y bueno, no pueden ser cualquier valor, digamos. Creo que tienen que ser menores que 2020 menos 506, algo así. O sea, como que todos los primeros 505 a sub i sean 1, 2, 3, 4, así hasta 505. Y luego el último a sub i sea 2020, entonces la última diferencia sería 2020 menos 505, ¿verdad? Que eso nos da 1000, ¿qué es? 1515. Pero entonces eso sería como la cota máxima, pero eso no nos interesa tanto, la que nos interesa es que son enteros positivos. Entonces, como son enteros positivos, los de sub i, entonces, ¿qué va a pasar? Que los de sub i pueden ser 1, o pueden ser 2, o pueden ser 3, y así en adelante, ¿verdad? El asunto es el siguiente, los de sub i ustedes los pueden ver como lo podemos ver geométricamente, como si tuviéramos la recta o el segmento que va desde 1 hasta 2020. Ese segmento es de longitud 2019. Y entonces ese segmento está cubierto por los de sub i, ¿verdad? Puestos uno tras otro en fila. Los de sub i entonces serían las longitudes de los segmentos de un a sub i al siguiente. Y entonces, lo que vamos a probar es que si suponemos esto, los de sub i van a abarcar más que 2019. Y entonces tendríamos una contradicción, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, si suponemos que cada posible diferencia se repite máximo 70 veces, entonces quiere decir que si hubieran de sub i que valen 1, ahí hay máximo 70 de esos. Si hubieran de sub i que valen 2, ahí hay máximo 70 de esos. Y así. Entonces, eso quiere decir que, bueno, ya acabamos de ver que 2019, que sería la sumatoria de los de sub i, esto sería igual a sumar todos los de sub i. Esto sería mayor o igual, porque los de sub i, ¿cuál es lo mínimo que pueden valer? 1. Pero como pueden haber máximo 70 unos, entonces, y tenemos 505 de sub i, entonces, ¿qué va a pasar? Que lo mínimo que pueden abarcar los de sub i, o sea, el mínimo valor de la suma de todos los de sub i, se obtiene agarrando 70 de estos de sub i y poniéndoles el valor 1. Luego, cuando ya se nos acaba ese, ¿cómo seguimos obteniendo la mínima suma? Agarrando los otros 70 de sub i y poniéndoles de valor 2.
Y así continuamos ese proceso hasta que ya no se pueda. Básicamente, agarramos los mínimos valores que puedan tener los de su bis, pero no les podemos poner a todos los 505 de su bis 1. No todos pueden valer 1 porque estamos suponiendo que cada posible diferencia se repite máximo 70. Entonces, ¿cómo obtendríamos cuál es la mínima suma de los de su bis? Bueno, básicamente dividimos, hay 505 de su bis. Entonces dividimos 505 entre 70. Vean que 70 por 7 nos da 490. Esto nos daría entonces 7. Esta división con residuo igual a 15, ¿verdad? Porque 490 le faltan 15 para llegar a 505. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la suma mínima de los de su bis se obtiene poniéndole a los primeros 70 de los de su bis el valor 1, a otros 70 de los de su bis 2, y así 3, 4, 5, 6 hasta el 7. Y a los 15 que nos sobran les ponemos el valor más pequeño que nos queda disponible, que es el 8, ¿verdad? Entonces, la mínima suma que podrían valer estos de su bis sería sumar, eso es un paréntesis, 1 más, le ponemos 3 puntitos, más 7, todos los estoy repitiendo 70, entonces por eso los puse en paréntesis, porque se saca factor común, eso multiplicado, todo esto multiplicado por 70, más 15 por 8, ¿verdad? Los 15 de su bis que me van a sobrar, les pongo el mínimo valor disponible que tengo, entonces ese es 8, entonces nos da 15 por 8. Y bueno, 1 más bla, 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 más 7, esta cosa por la fórmula de Gauss, esto es igual a 7 por 8 entre 2, o sea, 28. Entonces nos quedaría 28 por 70, más, tal vez hagamos de una vez el 15 por 8, eso nos da 120. Y 28 por 70, se puede hacer de muchas formas sencillas. 28 es 7 por 4, agarramos el 7, lo multiplicamos por el 70, nos da 490. Entonces 490 por 4, 490 es 500 menos 10, entonces 500 por 4, 2000, 10 por 4, 40, 2000 menos 40, eso nos da 1960 más 120. Esto nos daría 2080. 2080, así como ustedes lo escucharon, y el año en el que yo voy a estar muy viejito, 2080. Ok, cuando pienso tanto en el futuro, me dan ganas de comprar cremas faciales, pero bueno, en fin. Contradicción, ¿verdad? Esto es una evidente contradicción porque 2019, si este año no se sigue volviendo loco y de repente nos damos cuenta que todo es una mentira, 2019, hasta donde yo sé, es menor que 2080, entonces contradicción. Entonces, ya, ¿sabes? Sí, ya que bueno, sí, lo que supusimos, que es esto de que cada diferencia se repite máximo 70 veces, eso es falso. Entonces tiene que haber una diferencia, o sea que hay un conjuntico, que este problema fue, no se llamaban conjunticos originalmente, me pregunto cuál habría sido el nombre original, pero bueno, aquí no pude cerrar bien esa oración, lo lamento, pero bueno, lo que quiere decir es que hay un conjuntico que se repite más de 70 veces. Bien. Entonces ya, listo. Pongámosle el QED. QED. Bien. Bueno, creo que eso es todo con este problema. ¿Qué les pareció? ¿Algún comentario, duda? Si no les quedó claro algo, lo que sea, que quieran decir. Vamos a ir borrando. Ajá.
bueno, si nadie quiere comentar nada del problema, eso era. Creo que lo resolvimos un poco rápido. Vamos a ver qué hora es. Las 10:13. Ah, bueno. Qué rápido. Y queda bastante rato, la verdad. Sí, entonces, no. Mi plan era darle los recesos porque se puede volver muy pesado. Creo que con el de geometría, no solo porque los nombres de los puntos eran tan confusos, sino hacer el dibujo y todo era un toque largo. Y este ya fue más rápido. Pero como nos queda bastante tiempo y este fue muy rápido, veamos este ya, de inmediato. Entonces, el problema 9, el que se supone que es el más difícil de esta prueba. Vamos a ver cómo se resuelve. Entonces, nos dice que tenemos un entero n mayor o igual que 3, que tenemos n números reales positivos, vean que nos están dando mayor que 0, entonces son positivos ordenados, ¿verdad? Desde a sub 1 hasta sub n, tales que tenemos esta suma acá. ¿Cuál es la suma? La suma de todas las posibles parejas. Y esta condición que nos dan acá de i menor que j, esto nos asegura que las parejas no se repiten, ¿verdad? Entonces, todas las posibles parejas, una vez cada una, de los n a sub is, los multiplico, sumo todo eso, y eso me da igual a 1. Es la condición que me dan ya dada. Entonces, hay que demostrar esto que nos piden acá. ¿Qué pasa acá? Que vean que acá no están todos los a sub n. Vean que acá termina en a sub n menos 1. Entonces acá hay algo raro, ¿verdad? Esto quiere decir que no, uno a veces piensa como, todo es simétrico, qué bonito, sí. Pero no, acá ya hay una cosa que nos está afectando. El último a sub n no está. Entonces hay que probar que los primeros a sub n menos 1, desde a sub 1 hasta a sub n menos 1, la suma de todos es menor que raíz de 2, ¿verdad? Entonces, eso es lo que aclaran aquí, donde la suma incluye todos los índices desde 1 hasta n menos 1. Ok, entonces vamos a probar esto. Hay una nota que dice explicar suma. Ajá, es que esta es la versión del examen para los que aplican el examen. Ok. Esa es como nota, aclarar esto para que no hagan tantas preguntas, Ok. básicamente. Eso es lo que acaba de hacer. Pero sí, ese es el del problema. En realidad está muy claro, ¿verdad? No es como uno de esos enunciados de problemas que son como 20 líneas, está muy claro, entonces empecemos a trabajarlo una vez. Bueno, digamos, este problema no para general lo empieza a atravesar, como es un problema de álgebra ahí, en borrador, y después lo pasa limpio, ¿verdad? Hay ciertos problemas que yo diría que se prestan más para escribirlos de un solo a limpio, y ni siquiera molestarse en hacer borrador, pero en este yo sí haría un borrador primero y después lo reordenaría. Entonces, les voy a enseñar la solución como de borrador, porque por lo general las soluciones de borrador son las más intuitivas y en las que uno más le va quedando claro por qué es que las cosas se dan. Y después les puedo enseñar un toque de cómo reescribiría uno la solución para que los que califiquen el examen no se confundan y no les bajen puntos. Ustedes no quieren eso. Entonces, bueno, primero que nada, tenemos que 1, la unidad es igual a la sumatoria de, eso no lo ponen aquí, acá solo ponen i menor que j, pero obviamente acá el i y el j están desde 1, menor o igual inclusive, y menor que j hasta n, ¿verdad? Tenemos esto de a sub i a sub j. I a sub j. Entonces tenemos que esto, 1 es igual a esto, pero esto ¿cómo lo podemos reescribir? Vean que acá están todas las posibles parejas. Acá van a haber unas parejas que están con a sub n. Entonces, si sacamos todas las parejas que están con a sub n, nos va a quedar la sumatoria
de 1 menor o igual que I, menor que J, menor o igual que N, de menor o igual que N menos 1, de A sub I a sub J. Entonces, básicamente, si le quitamos todas las parejas que estaban con A sub N, nos van a quedar solo las parejas hasta N menos 1, ¿verdad? Desde 1 hasta N menos 1. Y entonces, más las parejas que estaban con A sub N, que si le sacamos el A sub N factor común, ¿cuáles son esas parejas? Van a ser A sub N por A sub 1 más más tiene que haber una recopilación en internet de profes de mate diciendo ok, más A sub N menos 1. Vean que aquí ya nos está quedando, bueno, primero, hermoso que ya ambos sumandos tienen las cosas hasta N menos 1. Entonces, como que ya uno dice, bueno, ya puedo trabajar con esto más. De hecho, acá nos está quedando precisamente la suma que queremos ver, que es menor que raíz de 2. Entonces ya acá uno dice como, creo que voy bien. Bueno, entonces acá está el asunto. ¿Cómo los A sub Is son positivos? O sea, tenemos esto. Como los A sub Is son positivos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tenemos lo siguiente. Tenemos que esta proposición, lo que queremos demostrar, el que A sub 1 más más A sub N menos 1 sea menor que raíz de 2. Esta proposición ocurre si solo si elevamos al cuadrado. Vean que acá es muy intuitivo elevar al cuadrado, porque ahí tenemos un raíz de 2, pero no solo eso. Vean que acá tenemos la suma de todas las posibles parejas, y eso es donde sale también, cuando uno tiene la suma de n cosas y las eleva al cuadrado, ¿verdad? Entonces, vean que esto ocurre si solo si. Bueno, 2. Esto es el raíz de 2 al cuadrado. Esto es mayor, como los asumidos son positivos, ese es el asunto del sí solo sí. Mayor que A sub 1 más más A sub N menos 1 a la 2. Acá está el asunto del sí solo sí. Como los A sub I son todos positivos, en particular la suma hasta N menos 1 de esta cosa es positiva. Entonces acá sí podemos hacer eso de que X a la 2 es mayor que Y a la 2, sí, solo sí. X es mayor que Y, acuérdense que esa proposición es cierta. Este sí, solo sí es cierto. Sí, solo sí. X y Y son ambos positivos, ¿verdad? Porque si Y es negativo, Y también puede ser, nos puede dar Y o menos Y, ¿me entiendes? Me pueden dar el valor, Y puede ser el valor absoluto de o sea, la raíz cuadrada de Y a la 2 puede ser Y o menos Y. En realidad, ¿cómo decirlo? No, para, eso estuvo muy enredado. Esta cosa ocurre si, solo si, el valor absoluto de X es mayor que el valor absoluto de Y. Eso siempre es cierto, independientemente del valor de X y Y. Pero, si X y Y son positivos, puedo quitarle los valores absolutos, ¿verdad? Que es lo que estamos haciendo acá. Vean que esto ya no tiene valor absoluto. O sea, los valores absolutos se pueden quitar solo cuando ambos sabemos que son positivos. Entonces, por eso es que acá podemos hacer todo ese sí, solo sí. Entonces estamos haciendo como la solución al revés, ¿verdad? Empezamos con lo que queremos demostrar, hacemos una cadena de sí, solo sí, y queremos llegar a algo que sabemos que es cierto, ¿verdad? Probablemente lleguemos a algo que utilice esta igualdad, ¿verdad? O a esta igualdad en sí. Y ahí ya vemos que está demostrado, pero para eso ocupamos que todos los sí, solo sí sean ciertos. Entonces hay que tomar en cuenta esto, ¿verdad? Entonces, bueno, eso ocurre si solo sí. 2 es mayor que
esta cosa al cuadrado, pero esa cosa al cuadrado queda igual. Cuando tenemos esa cosa al cuadrado, pues sabemos que esto es primero la sumatoria desde i igual 1, que lo escribí muy a la derecha, desde i igual 1 hasta n menos 1 de a sub i al cuadrado, o sea, todos los cuadrados, más la sumatoria desde 1, ahora sí, desde 1 menor o igual que i menor que j, porque casi son las parejas diferentes, menor o igual que n menos 1 de 2 a sub i a sub j, ¿verdad? Porque las parejas sí se repiten dos veces cuando uno le va al cuadrado. Y como todas tienen este 2, pues lo vamos a sacar a factor común, ¿verdad? Entonces volvémoslo acá y pongámoslo a factor común. Tenemos esto. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Vean que esta suma que me sale acá ya me había salido anteriormente. Bueno, voy a dividir acá porque esto nada que ver. Esta suma me salió acá. Entonces, vean que esta suma va a ser 1 menos esta cosa de acá multiplicado por 2. ¿Ven? Entonces esta cosa va a ser igual, ya no voy a escribir el i hasta 1 hasta n menos 1, solo voy a escribir el símbolo de sumatoria de los a sub i al cuadrado. Bueno, tal vez voy a poner acá n menos 1 para acordarnos que acá no está el a sub n. Más 2 veces que nos queda 1 menos a sub n por a sub 1 más bla 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 más a sub n menos 1, ¿verdad? Ok, vean que acá este 2 por 1 me va a dar ese 2, ¿verdad? Ese 2 que tengo aquí. Pero, entonces esto que se me va a cancelar con eso, lo voy a poner acá tal vez así. Este 2 se cancela con esto. Me va a quedar solo el 2 por esta cosa y esta cosa acá. Entonces, ¿qué pasa? Que esto ocurre. Un momentito, voy a parar de anotar para poder agarrar esto. Voy a subir esto para tener un espacio en que escribir acá. Entonces, ¿cómo nos queda esto hasta este momento? Entonces nos queda que esto ocurre sí, solo sí. 2 veces esta cosa. ¿Cómo nos queda 2 veces esta cosa? Nos va a quedar 2 veces a sub 1 a sub n más bla 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 bla. Todos nos van a quedar todos los a sub i por a sub n 2 veces cada uno hasta llegar a 2 veces a sub n menos 1 por a sub n. Esta cosa nos daría mayor que esta sumatoria de acá, ¿verdad? Que esta sumatoria, ¿qué sería? A sub 1 a la 2 más más a sub n a la 2, a sub n menos 1 a la 2, ¿verdad? Entonces, lo que queremos demostrar en resumen, ocurre sí, solo sí, esto es cierto. Pero ¿qué pasa? Que acá vean que claramente esto es cierto porque bueno, acá de este lado hay n-1 términos, acá de este lado. Perdón, porque ¿de dónde sacamos eso o por qué es que lo ocupamos? Ok, estamos haciendo una cadena de sí, solo sí. Entonces empezamos con esto, lo elevamos al cuadrado,
o sea, sí, solo sí. Nos quedó esta gran cosa de acá. Acá tal vez no lo puedo haber dividido en varias partes para que quede más claro, pero en resumen, toda esta gran cosa de acá, lo que quiere decir es que esto que queremos demostrar es cierto, sí, solo sí. 2 es mayor estricto que esta cosa de acá abajo, ¿verdad? Pero ve que en esta cosa de acá abajo tenemos un 2 por 1. Ok. Y entonces este 2 por 1 se me cancela con este 2 por 1, porque uno está de un lado, otro está del otro. Y entonces, pasando bueno, acá me va a quedar el 2 por toda esta expresión de acá. Ah, no, acá me falta otro paréntesis. Por toda esta expresión de acá, a sub n por a sub 1 más más a sub n menos 1. Esto lo multiplico por este 2 y como está restando, va a pasar al otro lado a sumar. Entonces me queda que todo esto de acá ocurre si solo si esto ocurre, ¿verdad? Esto a sub 1 a la 2 más a sub n a la 2 era la sumatoria esta que teníamos acá. Y esto de acá fue multiplicar esto por el 2, pasarlo al otro lado a sumar y expandir. O sea, multiplicar el a sub n por el a sub 1, a sub n por a sub 2 y así con todo. O sea, quitarle los paréntesis a esto, ¿verdad? Y nos queda esto. Nos queda esto acá. ¡Oh, puña! Qué pésimo trazando líneas. Bueno. No. Dios. Ya. Ah, bueno, esta cosa tiene líneas rectas. No sé por qué sigo haciendo como mano alzada. Pero bueno. Y vean que acá, ya escrito de esta forma, queda muy claro que eso sí es cierto. ¿Por qué? Porque acá, del lado izquierdo, o del lado que pusimos arriba, hay n-1 términos. Del lado abajo también hay n-1 términos. Y vean que cada término, si yo lo emparejo, se da la desigualdad. O sea, en resumen, como los a sub i son positivos y están escritos en orden, vamos a tener que 2 a sub i, bueno, en específico vamos a tener que, tenemos que, bueno, lo voy a escribir así, que 2 a sub i por a sub n claramente es mayor que a sub i a la 2. ¿Cómo sabemos eso? Como los a sub i son positivos, eso ocurre si solo si dividimos, como los a sub i son positivos, podemos dividir entre a sub i en ambos lados. Entonces dividimos entre a sub i y nos queda que esto es cierto si solo si 2 a sub n es mayor que a sub i. Pero esto obviamente es cierto. De hecho, los a sub i pueden ser todos iguales, ¿verdad? Según el enunciado del problema. Pero como son positivos, cuando yo multiplico el mayor por 2, ahora sí de fijo va a ser mayor estricto que todos los demás. ¿Qué? No, por favor. Vamos. Ok, creo que sí con esto. Ven que pueden ser todos iguales, pero son positivos. Entonces, al ser positivos, este 2 a sub n mayor que a sub i, eso sí es cierto. Ven. Entonces, básicamente, esto siempre va a ser cierto, que 2 a sub i por a sub n es mayor que a sub i a la 2. Entonces, esto de acá es cierto. Entonces, por la cadena de sí solo cis, nos podemos devolver. Por eso son tan buenas las cadenas de sí solo cis, que llegamos hasta aquí, hasta el final, pero nos podemos devolver. Entonces, como esto es cierto, esto es cierto, esto es cierto, y en particular, esto de acá, santo quesillo. En particular, lo que queríamos demostrar es cierto. ¿Vieron? Ustedes, de hecho, si hacen solo un borrador así, aunque esté muy desordenado y tengan la letra tan fea como yo, está todo correcto. Estos son 7, ¿verdad? Pero si ustedes quieren, les queda ya mucho tiempo en el examen y quieren ponerse ahí medio elegantones o no sé, pueden reacomodar la solución, ¿verdad? ¿Cómo la reacomodan? Empiezan desde aquí. Ustedes dicen, ¿cómo esta cosa es cierta? Como los estados son positivos, entonces esta cosa es cierta. Entonces, esto es cierto. Entonces, por lo tanto, tenemos toda esta cosa acá. Entonces, le sacan raíz cuadrada, como son positivos, se puede sacar raíz cuadrada. Entonces, por lo tanto, esto. Y ya. Bueno, vean que tienen que usar esta identidad antes, ¿verdad? En este paso. Entonces, tal vez eso sí lo tienen que hacer desde el inicio. Pero básicamente así es como se resuelven. Ven, acá
También súper clásico, no usamos nada del otro mundo, solo usamos que las cosas fueran positivas. Manipulaciones algebraicas clásicas. Entonces, el problema en realidad está muy bonito. Y de hecho, voy a borrar todo para enseñarles algo. Bueno, hasta el momento, si alguno tiene dudas, me frena, ¿verdad? O si alguno tiene algún comentario. Desaparecí todo, lo lamento. Pero ocupaba espacio. Ahí ustedes lo pueden reescribir después. Como les dije, la idea es eventualmente compartirles las soluciones de todos los clasificatorios de este año, escritas en látex, hermoso, bien ordenado. Entonces ahí van a tener las de respaldo para que sepan. Apenas terminemos con tanto trabajo que ahorita, como terminar, anunciar los resultados de los clasificatorios y todo eso, después les vamos a estar pasando las soluciones escritas. Bueno, y vean que esa desigualdad, uno podría pensar que puede ser un toque tonta, ¿verdad? Por ser hasta a sub n-1 y que sea menor estricto, o sea, que no haya caso de igualdad, pero vean lo siguiente. ¿Cuántos términos hay acá en esta sumatoria? De ahí, son todas las posibles diferentes parejas, entonces hay n escoge 2 términos acá sumados. Entonces, como hay n-2 términos acá sumados y da 1, entonces, si cogemos todos los a sub i iguales, si los agarramos todos iguales, básicamente cada uno tendría que ser igual a 1 sobre la raíz cuadrada de n escojo 2, ¿verdad? Para que esa sumatoria me dé igual a 2. Entonces, en el caso de igualdad, en el que todos los a sub i's valen esto, vean que esta suma de acá, a sub 1 más más a sub n-1, esto sería básicamente n-1 por esta cosa de arriba, ¿verdad? Sería n-1 sobre la raíz cuadrada de n escojo 2. Y pues esta cosa, después de elevan esto al cuadrado, lo meten dentro de la raíz. N escojo 2 es n por n-1 entre 2. Como está dividiendo, esto nos va a quedar en una raíz muy grande, n-1 a la 2 por 2 por 2 sobre n por n-1. Y entonces, después de mucha simplificación, esto nos queda que es raíz de 2 por la raíz cuadrada de 1 menos 1 entre n, ¿verdad? Entonces vean que esto evidentemente, como n es un entero positivo, por más grande que esto sea, esto nunca va a ser igual a 1, siempre va a ser menor que 1, entonces todo esto siempre va a ser menor que raíz de 2, pero vean que tal vez para los que estén viendo cálculo, hayan visto precálculo o tengan se hayan relacionado alguna vez con el sinónimo con el concepto de límite. Básicamente, conforme vamos agarrando n más y más grande, 1 entre n se va acercando más y más a 0. 1 menos 1 entre n se va acercando más y más a 1 por abajo. O sea, va aumentando, tratando de aproximarse cada vez más a 1. Nunca llega a ser 1, ¿verdad? Porque 1 entre n siempre va a ser positivo. Pero entonces esta cosa lo que se dice es que tiende a raíz de 2 cuando n tiende a infinito. ¿Ven? Entonces, en este sentido, como que la desigualdad de esta no es nada tonta, ¿verdad? Sino que es
es un poco fuerte. O sea que en el caso de igualdad, la desigualdad casi se alcanza. Entonces, como que en este problema, ustedes no se pueden hacer desigualdades muy toscas. Vean que las desigualdades que utilizamos eran más que todo un montón de identidades y cosas que era algo, porque algo es mayor que cero, entonces todo el asunto. Pero como que sí la desigualdad se las trae, ¿verdad? Entonces tienen que tratar de hacer una solución relativamente refinada. Entonces por eso, pues, al final se puso el problema 9. También pueden haber otras soluciones, ¿verdad? Pero esta era como la más directa, tal vez. En fin, creo que eso es todo lo que les quería comentar de las soluciones. Entonces, voy a parar de anotar. Si alguno tiene dudas, me puede decir. Voy a también parar. Stop recording.